Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino estamos porque hoy cumple 74 años Brian May, el emblemático guitarrista de Queen, justamente escuchando a la banda. Estamos recibiendo sus mensajes a través del 099-894-987, también a través de nuestro canal YouTube. Omar nos dice en el chat del canal YouTube: los estudios del genoma humano dieron como resultado que el humano tiene ADN de distintas especies y que solo el 7% de Homo sapiens. ¿Será por eso que somos tan violentos? Me parece que intenta dialogar esta reflexión con lo que vamos a conversar más adelante con el psiquiatra Rafael Civils a propósito del suicidio. Hay otros mensajes: 099-894-987. Ale, qué grande Queen, no me canso de escucharlos. Abrazo de Lucas desde Villa Española. Ale, buen día, aniversario ayer de Héctor Tosar. Bueno, el compositor, sí, gracias por el dato también. Estando en el extranjero, un policía, al leer mis documentos de identidad, me pregunta: ¿usted no es japonés? Entonces, ¿por qué dice oriental? Pan, trabajo, cultura y libertad, el mejor remedio para la depresión. No dejar vivir en una burbuja de fantasía. Cuando se sale, lo más probable genere un malestar. Ser conscientes de la realidad, sabemos cómo adaptarnos. Algunos de los mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino. Y hablando de ayudarnos a poner la mañana en camino, con mucha alegría, la misma que nos provoca cada vez que con él conversamos, recibimos al historiador, al investigador, al docente. Ya le voy a preguntar porque se jubiló, pero uno deja de ser docente. Carlos de Masi pone la mañana en camino. Buen día y bienvenido, Carlos. Buen día, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿y qué pasa con eso? Vos, por ejemplo, Carlos Regerman, ¿lo tenés al escritor y arquitecto? ¿Sí? Lo ha dicho públicamente, así que no cometo ninguna infidencia, creo. Él es arquitecto, pero él dice: yo no soy arquitecto, porque yo no estudié para ser arquitecto, me recibí de arquitecto, pero hace años que no trabajo de arquitecto. Ergo, yo no soy arquitecto, según su mirada, ¿no? Mm. Soy escritor, soy otras cosas, soy tallerista, pero arquitecto no, porque no trabajo de eso. Y tu colega, Gerardo Caetano, Mm. hace tiempo ya, una vez para Escritores a Mano, compartió una reflexión que me pareció interesante. Él decía, según su experiencia, que Uruguay era de los pocos lugares donde, según su experiencia, repito, se confundía el trabajo de uno o el conocimiento específico de uno con lo que es uno. Por ejemplo: hola, yo soy médico. Hola, yo soy carpintero. Y él señalaba: bueno, no, en realidad trabajás de médico, trabajás de carpintero. Mira, recién conversábamos en el off algo parecido, pero vos sos muchas otras cosas, además de. En el caso de los profes, pero no hablo de los profes en general, de Carlos de Masi, que se retiró, ¿no? Es decir, vimos las imágenes de cómo la gente, sus alumnos La le felicidad del despidieron. momento en que me iba. No, todo lo contrario, todo lo contrario. La pregunta es: igual se sigue. Sí, a ver, no sé si me escuchás. Sí, te escucho. ¿Vos me escuchás a Bien. mí? No, porque por un momento quedó paralizada tu imagen. En realidad yo sigo siendo el mismo pesado que era antes, ¿no? Cuando me preguntan algo, doy una larga explicación, menciono las distintas posiciones, soy un plomo, es decir, sigo siendo profesor incluso cuando hablo acá en mi casa con mis hijas, que a veces me lo hacen notar, te voy a señalar. La que es más paciente es mi nieta, que me escucha y hace así con una cosa, es divina mi nieta, ¿viste? Por eso te das cuenta que paso horas con mi nieta siempre que puedo. Bien. Creo que estoy teniendo una dificultad, pero no sé si es mía o es de Carlos. Yo recién te veía bien y ahora te veo bien. Bien. Repetí, por favor, el último enunciado que se perdió. Ya mis compañeros van a decir si el problema es conexión mía o conexión tuya. Pero en todo caso, repetí el Bien. último enunciado, Carlos. No, Y te quedaste decía con tu nieta que te hacía que la soy gamba. docente en todo lado, que mi familia, mis hijas me tratan de pesado, pero mi nieta me escucha con mucha atención. Por eso es que paso todo el tiempo que puedo con mi nieta, porque tenemos un feeling bastante fuerte en ese sentido. Bien, bien. Bueno, ahora me voy a pasar un segundo. Le pido a mis compañeros que me tengan paciencia, tú también, Carlos. Me Ujú. voy a cambiar de red a ver si puedo solucionarlo.
Así que no te vayas, Carlos, ni te asustes. En todo caso, le ponemos un poquito de música, son unos poquitos segundos nada más. Todo lo que ello implica. Una exageración a todas luces. Bueno, vamos arriba, ya estamos saliendo bien, me parece, ¿no, compañeros? Sí, creo que en el canal YouTube hubo un pequeño corte, pero en todo caso ya me lo van a confirmar, o quizás no. Carlos, yo decía a propósito del 18 de julio, la jura de la Constitución, pero lo decía un poco para, admito, un poquito porque lo creo, pero lo decía en formato exagerado para molestar un poco y para que vos pongas las cosas en su justo y razonable medio. Espero responder esa confianza. Bueno, no, porque me parece que Uruguay, no me creo mucho la película de que Uruguay es un pueblo elegido, no me gusta la idea de pueblos elegidos de ningún tipo, ni de pueblos elegidos, ni de clases sociales elegidas, ni de partido elegido, ¿tá? No me gusta el concepto de elegidos, ¿verdad? Pero en todo caso, Uruguay, sin embargo, sí tiene algunas peculiaridades y otros tendrán otras. Las nuestras, a ver si voy bien, exhiben que, por ejemplo, nuestro héroe nacional nunca quiso que existiéramos como república, por decirlo menos, ¿no? ¿Hasta ahí voy bien, Carlos? Por ahora no tengo documentos para rebatir eso. Bueno, y después tenemos una serie de fechas patrias. A propósito, un oyente se comunicaba conmigo para relativizar el concepto. ¿Qué significa fecha patria? Porque en el fondo tendríamos que ponernos de acuerdo de qué hablamos cuando hablamos de patria. Y estoy seguro que A, no significa lo mismo para todos, y B, no ha significado a lo largo de la historia lo mismo, como casi ninguna palabra arriba de la tierra, ¿verdad? Se han ido transformando. Bueno, ese es otro tema. Pero nuestras fechas patrias, por ejemplo, aluden a la Declaratoria de la Independencia. Ya conversaremos en agosto sobre el tema. Pero uno piensa en la Declaratoria de la Independencia y para decirlo menos, por lo menos es bastante discutible. Para decirlo menos. ¿También estamos de acuerdo en eso? Comparto. Cruzada Libertadora, 33 orientales. Bueno, resulta que ni eran orientales todos, ni eran 33, y cruzaron para formar parte de un proceso libertador, pero bueno, con relación seguramente al Brasil, pero no necesariamente a Argentina, o lo que podríamos definir como la Argentina de aquella época. Otro asunto que podríamos discutir. Y así unos cuantos. Ahora, hay uno que es indiscutible, creo, y es la jura de la Constitución. La jura de la Constitución, bueno, desde ese sentido, goza para mí de un lugar de destaque, pero por lo menos desde ese lugar, que no me parece menor. Bueno, 18 de julio de 1830, jura de la Constitución. En cualquier nación, en cualquier república, hay un antes y hay un después. ¿Es correcta la mirada? Es correctísimo. A ver, acá lo que pasa, como vos decías, cambian las palabras, cambian los conceptos, cambian las cabezas. Fíjate que el 18 de julio es la fecha que marca el antes y el después, es el comienzo de la vida independiente, autónoma del Estado. Y así se entendió desde el principio. Así se entendió desde el principio. Fíjate que cuando se fijó el tema de las fechas patrias en este país, y después vamos a hablar un poquito de las fechas patrias si querés, Dale. pero cuando se fijó el tema de las fechas patrias de este país, eran 4. Y te las voy a decir y después te voy a preguntar qué recordaban y te vas a dar cuenta que te va a complicar. Por supuesto, el 18 de julio y el 25 de mayo eran las dos grandes fechas patrias. El 18 de julio era la principal. Y después, el 20 de febrero y el 4 de octubre eran las otras dos fechas que se hacía una conmemoración, pero no tenían, digamos, el gran despliegue que tenía el 18 de julio. No te voy a poner en el aprieto de preguntarte qué cosa conmemoraba el 4 de octubre y qué cosa conmemoraba el 20 de febrero. No lo voy a hacer. Pero viste cómo las fechas patrias también, lo que se considera memorable en una época puede quedar en el olvido en otra. Bueno, absolutamente. El presunto aprieto te lo pongo yo a vos. ¿Y qué se conmemoraba en febrero y en octubre? Yo pensé que no me lo ibas a preguntar. El 4 de octubre se intercambiaron las ratificaciones de la Convención Preliminar de Paz en Montevideo. Y a partir de ese momento quedó fijo el acuerdo, quedó ratificado y empezó a regir, digamos, la vida independiente del Estado. 4 de octubre. Es muy gracioso, te lo comento así porque es
digamos, una especie de chiste de historiadores, pero te lo comento, hablando con un belga, un profesor belga en Francia, comentábamos, en fin, sobre nuestros respectivos países, y le dije, bueno, tenemos algo en común, porque la mediación inglesa que hizo, que creó el Estado Independiente del Uruguay en 1828, el mediador fue el mismo que Claro. medió en Bélgica, para que el tipo me miró sorprendido y me dijo, no, no, la independencia de Bélgica no tiene nada que ver con eso. La independencia de Bélgica en Bélgica surge de la declaración de no sé qué, que se hizo en un congreso, viste, alguna cosa, y le digo, ¿y eso cuándo fue? Me dice, el 4 de octubre de 1830. Le digo, ¿ves? Esa es la prueba de que estuvieron los ingleses. ¿Cómo quedó desorientado? ¿De qué me estás hablando? Porque coincide además la misma fecha, ¿no? Es curioso. Y Perdón, el si te 20 de pierdo febrero, mucho, cuando hablas del mismo, estás hablando de Ponsonby, ¿no? estoy hablando de Ponsonby, claro. Estoy O hablando de sea, Ponsonby, aquel viejo colega tuyo, más grande que vos, que hablaba de Ponsonbilandia, bueno, fue mi profesor. ese país tiene existen dos Exactamente, lugares hay dos. distintos. Exactamente, hay dos. Y además se ve que Ponsonby tenía un solo modelo en la cabeza y lo aplicaba en todos los lugares donde iba, ¿no? Estoy seguro si lo mandaban de cónsul a China, hacía una división con el río amarillo y dejaba de un lado un país y del otro lado otro. Pero es una especulación. Decía, y el 20 de febrero de Ituzaingó. Y entonces, digamos, la última batalla de la guerra contra Brasil. Ajá, ajá. Entonces, ahí ya, viste que esas Pará, cuatro con fechas, esto me estás sí, diciendo que quedan afuera de las grosas, de las importantes, el 25 de agosto, que es posterior. Digo de las grosas porque es feriado no laborable, ¿no? sí, Pero también el 19, la cruzada del 19 de abril, el ¿no es 18 de cierto? mayo, La batalla de las piedras, claro. uh-huh, Y no, sí, y no sí, sé, no sé qué rol jugaba el nacimiento. Mira, tu colega, ahora te cito otro más joven que vos, el Leo Borges, recuerdo uh-huh, hace años que nos contó que en realidad de Artigas se recordaba el 23 de septiembre, la muerte más que el nacimiento. uh-huh. Se hacía una conmemoración ahí y la muerte de el nacimiento de Artigas se empezó a conmemorar y después se empezó a cargar de sentidos. El 19 como es el 19 de junio, empezó a ser el día del nacimiento de Artigas, después empezó a ser el día de la Jura de la Bandera, después empezó a ser el día del abuelo, y no sé si te acordás que Tabaré Vázquez lo ¿Sí? quiso instalar como el día de algo así como de la reconciliación nacional, una cosa así. Es Una decir, es especie de curioso cómo nunca se más, cargan, ¿no? ¿eh? Ahí está, el día del nunca más. Con un sentido bastante, bastante extraño. No, esa no marchó, pero la sobrecarga de sentidos en esa fecha es llamativo. ¿No? Es una cosa extraña. Lo de las fechas, dos palabritas sobre eso, que son las fechas patrias, ¿no? A ver, las sociedades siempre tuvieron alguna instancia de conmemoración común que generalmente estaba vinculado o a la religión o a la monarquía. ¿Mm? Es decir, se hacía alguna conmemoración, por ejemplo, bueno, por supuesto, el Viernes Santo, la Navidad, ahí toda la sociedad lo conmemoraba, el cumpleaños del rey, la coronación, ese tipo de cosas, digamos, implicaban festejos, conmemoraciones de toda la sociedad. Ahora, Sí. cuando surgen los estados independientes, un proceso que coincide con el desencantamiento del mundo, la laicización de la sociedad, la separación de la religión, comenzaron a aparecer primero esas instancias cívicas que sustituían a las que estaban antes respecto de la figura del rey. Entonces, en vez de recordar el cumpleaños del rey, recordamos alguna fecha cívica que tenga que ver con esta sociedad. Y después se fueron abandonando progresivamente las fechas religiosas. Claro. Ahora, las fechas patrias tienen algo en común con las fechas religiosas, que es el hecho de que convocan a toda la sociedad con un objetivo determinado, la celebración de sí misma. Es decir, la comunidad religiosa se celebra a sí misma cuando hace una peregrinación, cuando hace una marcha, cuando hace una celebración importante. Y también lo pasa con la sociedad civil. Ahora, a diferencia de lo que pasa con las conmemoraciones religiosas, con las fechas patrias se ha ido produciendo un cambio que es interesante. Las fechas religiosas no tienen nada que ver con la fecha real. ¿Mm? Yo no creo provocarte un gran desencanto si te digo que no hay ninguna evidencia de que Jesús haya nacido el 25 de diciembre.
No, claro, es más, mirá, también colega tuyo, Pablo, Pablo, mira, hablaba del sobrino, mi querido amigo Mario Cayota, es Mm, decir, un teólogo, un innegable, inocultable hombre de fe, católico, militante, él nos ha contado que el 25 de diciembre en realidad fue elegido casi desde una perspectiva marketinera, en el sí, sentido de que era una fecha ya aceptada por las exacto. comunidades, Mm. ¿no? Cosa que la Iglesia ha seguido haciendo hace unos 50 años atrás, que estableció como el 1 de mayo como la celebración de San José Trabajador. Absorbió el 1 de mayo también como una festividad religiosa. Claro, Ahora, las festividades religiosas no tienen nada que ver con el calendario, tienen que ver con la celebración. Y en un principio las fechas patrias también eran así. Por ejemplo, el 18 de julio era la gran fiesta del país y se iba a celebrar en octubre, ¿no? No en junio. Porque en ah, julio frío, hay mal tiempo. Y lo que importaba era la celebración, no importaba el día calendario. Ahora, después, digamos, las comunidades políticas de los estados empezaron a asimilar como a personas y se interpretaban estas fechas como las fechas del cumpleaños, ¿viste? Como que tiene que ser esa fecha y no puede ser otra. Entonces sí, se bueno, produce todo ese está extraño. siempre está arriba de la mesa el debate, ¿no? Exacto, Acerca de si correr o no correr las fechas patrias, exactamente. justamente, los feriados. Mm, Y me parece muy interesante porque cuando se habla de esto, por un lado, correrlas para viernes o domingo o lunes, según en qué lugar caen, parece estar fuertemente vinculado con una razón económica, pero que tiene que ver con económica, trabajo, el disfrute ujú, de muchos y que le da trabajo a otros, y claro. termina siendo como una buena noticia también desde ese lugar. Y los que se oponen a ese asunto evocan, mira, justamente a la patria, y que es una falta de respeto. Y yo siempre me he preguntado, pero ¿acaso cuando las recordamos en la fecha? Punto. ¿De verdad las recordamos? ¿Las tenemos presente? ¿Sabemos de qué estamos hablando? Y en ese sentido, cuando nos ocurre un año sí y otro también, ¿qué? Para que los chiquilines los amigos de nuestros hijos puedan venir, para que aplique, para que tengamos más tiempo para organizarlo. Le corremos el cumpleaños a nuestros hijos, que es la cosa más amada que Mm. tenemos. Nos tiramos un lazo encima y nos decimos, qué mal padre que soy, que se lo festejo un sábado, en lugar de festejárselo un martes. Mira, además es una cosa interesante porque estrictamente lo que hacemos es como reificar el calendario, como considerar que el almanaque es un poco una emanación del mundo natural. El almanaque es una convención. Además, Mira, el episodio que a mí más me gusta citar es este. La Revolución de Octubre ocurrió en la Unión Soviética, en Rusia, cuando la caída del zarismo, y, y estaban utilizando el viejo calendario juliano. Es decir, que las noticias sobre la Revolución de Octubre uno las lee en la prensa occidental en los diarios de noviembre del 18, del 17. Después claro. cambiaron el almanaque y se ajustaron al calendario gregoriano, como todo el resto, ya en la Unión Soviética, pero siguió conmemorando la Revolución de Octubre en las fechas de octubre, Claro, cuando estrictamente tendría que haber sido en las fechas de noviembre. exacto. Ahora, ¿qué importa? Lo Claro, ¿qué importante era que importa? conmemoraban la fecha, en sí misma la fecha. El calendario es una cosa importante. Los intentos de inventar calendarios siempre han resultado muy fallidos. El más famoso es el de la Revolución Francesa de 1789, cuando establecieron que el año 1 era cuando había caído la monarquía y etcétera. Marcaron un antes y un después. Pero no, el calendario digamos, es un invento de las sociedades, pero no es un invento caprichoso, es una cosa muy fuerte. Ahora, de Ujú. cualquier manera, si cambias el calendario, nada te cambia en la vida. El calendario es una convención. El 25 de agosto del año 2021 no tiene nada que ver con el 25 de agosto de 1825. Son contextos y Naturalmente. cosas completamente diferentes. Pero, en fin, digamos, es un tema de debate social como tantos otros, ¿no? Que uno no se explica exactamente qué se está debatiendo. Pero, en fin. Bueno, y volviendo, todo esto que tiraste arriba de la mesa es fascinante para seguir abordándolo, incluso con más tiempo y mayor profundidad. Así que
Malas noticias para usted, profe, nuevas excusas para seguir conversando en la mañana en camino. Yo sabía que en algún momento ibas a encontrar el gancho para darme este mensaje. Bueno, si la pasás tan mal, también tenés derecho a irte de esta casa. En cualquier momento ves que la pantalla apagada. Pero volviendo al 18 de julio, volviendo a la jura de la Constitución, ¿qué tiene para decirnos ese acontecimiento a los orientales de hoy día, a los uruguayos de hoy día? Mira, yo creo que tiene mucho. Es decir, fíjate que hay jura de la Constitución. Es la única Constitución en la historia de este país que se juró. Es decir, no hubo un plebiscito ratificatorio, por ejemplo, que es lo que ha ocurrido después con las otras constituciones. A esta la gente se reunió en una instancia solemne y juró respetar esa constitución. Hay un compromiso personal, hay una especie de acto de voluntad. Y esto es importante porque fíjate que ese era el momento en el cual se instituía el contrato social. Es decir, la comunidad pasaba a ser una comunidad política, pasaba a tener sus propias normas, a regirse por sus propias instituciones. Hasta ese momento había estado regida o por instituciones precarias o por instituciones que estaban fuera del territorio. Allí empieza a existir el Estado. Y ese es el punto central, digamos, que hace lo que tú decías al principio, que marca un antes y un después. Fíjate que en 1844, por allá, Andrés Lamas, en Montevideo, que estaba sitiada, decidió que era el momento de ponerle nombre a las calles. Y curiosamente hizo una obra muy interesante porque, digamos, le cambió los nombres a las calles que eran todos de santos y les puso nombres de episodios históricos. Y entonces allí, digamos, fíjate que Montevideo estaba sitiada por Oribe. Sin embargo, Andrés Lamas tuvo cuidado de que la casa de Oribe quedara en la esquina de dos calles que tenían que ver con victorias militares de Oribe, así como la casa de Rivera quedaba en el cruce de dos calles que tenían que ver con victorias militares de Rivera. Ah, mira. Una cosa muy interesante, ¿no? Lo que hizo. Y allí Andrés Lamas dijo, la calle, lo que ahora es el camino a 8 de octubre, digamos, el camino a Maldonado le llamaban, perdón, lo que ahora es el camino a Maldonado, en el tramo hasta la calle Ejido, se llamará calle del 18 de julio por ser la más hermosa de nuestra ciudad. Es decir, la fecha más importante con la calle más hermosa y más destacada. Después, 18 de julio, se fue extendiendo, ¿no? Hasta que al final cambió de nombre, 8 de octubre, el camino Maldonado se fue alejando cada vez más, hasta que al final quedó bastante más lejos del centro, ¿no? Pero Camino el Maldonado, camino Maldonado entonces... empezaba y terminaba en la Ciudadela. Mirá. O sea que 18 iba a... Bueno, justamente. ¿Y dónde estaba 18? Pará, me pierdo. ¿Qué? ¿Dónde era 18? Y 18 era el tramo del camino Maldonado que iba desde la Ciudadela hasta la calle Ejido. Hasta Los Ejidos, claro. Y de ahí en más, eso, el resto de 18 de julio, digamos, por decir algo, Cordón hasta el Parque Valle, hasta el Obelisco, eso ya, ni siquiera era 8 de octubre, era camino a Maldonado. Todo era camino Maldonado. 8 de octubre se le puso desde, digamos, donde ya terminaba 18 de julio, que ya la que se llamaba la ciudad novísima, mirá qué tiempo, ciudad vieja, ciudad nueva, ciudad novísima, sí, claro. Todo lo que era el cordón, desde donde terminaba eso hasta el camino que iba hacia la Villa de la Restauración, que había fundado Oribe con la Guerra Grande, a eso se le llamaba Villa de la Unión, porque ahora se firmaba la paz y se había reconciliado los orientales, y al tramo de calle de Camino Maldonado que iba desde el final de 18 de julio hasta la Villa de la Unión se llamaría calle del 8 de octubre, conmemorando la fecha de la paz. Pero eso tiene que ver con episodios ocurridos al final de la Guerra Grande, ¿no? Esa era otra historia. Lo que me interesaba destacar era que Andrés Lamas le había dado a la calle del 18 de julio, digamos, a la calle más importante de la ciudad, el nombre de 18 de julio, porque se entendía que era la fecha más importante. Hay una pequeña calle 25 de agosto y hay una calle Florida, que Andrés Lamas es bastante misterioso. Dice, la calle de 25 de agosto, que es una fecha que todos los orientales llevamos en el corazón. Sí. No dice la declaratoria de la independencia, dice llevamos en el corazón. Esa prospección cardíaca que hace Andrés Lamas es bastante rara, ¿no? Pero no menciona la declaratoria, digamos. No menciona la declaratoria.
Hay una si yo calle te Florida también, pero tampoco menciona la. y Es sobre, decir, dale. el punto, a ver si entienden. El punto era, hay un concepto racional de la nación. La nación es la voluntad de las personas de integrarla. Como dijo Renan después, por 1880, es el plebiscito de todos los días. Es la voluntad de seguir formando la nación. Y esa voluntad se expresa racionalmente por un gesto que es, por ejemplo, por un gesto voluntario, por ejemplo, la jura de la Constitución. Eso es un gesto de voluntad. Ese concepto de la nación se va a ver sustituido progresivamente a lo largo del siglo XIX por un concepto más romántico, de base irracional, que piensa que la nación en realidad es algo que se remonta muy atrás en el pasado, que es algo que va más allá de nuestra voluntad, que la nación nos absorbe, nos configura más allá de nuestra voluntad. Entonces, digamos, en algún momento esa nación emerge y entonces lo que sirve para demostrar la existencia de la nación no es la conmemoración del pacto social, 18 de julio, sino la primera vez que la nación expresó la voluntad de ser independiente. Cosa Claro, bastante claro. difícil de descubrir en cualquier país. En Sí, sí, cualquier sí, sí, país. sí, sí, claro. No es solo un problema del Uruguay, el del 25 de agosto. En todos lados es un problema. Entonces, allí es donde empieza a cambiar y empieza a adquirir peso la fecha del 25 de agosto. Ajá, Y con ajá. todos los problemas que tiene la fecha del 25 de agosto. Pero no te preocupes, ese problema, te lo repito, se da en todos los países. Nunca vas a encontrar un lugar donde digas, este es el momento en el cual la expresión de voluntad se manifestó claramente. Y en Uruguay, advirtiendo que ese es un problema generalizado, ¿cuál estaría más cerca de reunir esas condiciones, digamos? Mirá, hay dos. Hay dos. El 25 de agosto, como dijo Traversoni en una frase que me parece maravillosa, A ver, lo más aproximado a una expresión de voluntad independiente que hay en el país. Lo dice, es la lo verdad, más lo más aproximado que aproximado. tenemos, lo más cercano que tenemos. Y la otra es las instrucciones del año 13. La primera instrucción dice, primeramente pedirá usted la independencia absoluta de estas colonias. Y por más que Artigas piensa estas colonias como toda la comunidad rioplatense, todo el antiguo virreinato, uno dice, bueno, ahí hay una voluntad de independencia generada en el contexto de este territorio por un líder local. ¿Qué es lo que más o menos tienen que tener las declaraciones de independencia para que funcionen como tal? Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Que a mí, desde un tiempo esta parte, pero ya unas cuantas décadas, me gana mucho la atención, porque ese, ya que Artigas, por distintas razones, desde distintas miradas, más o menos acordamos todos que es el que más y mejor nos representa, hasta ahí vamos bien, Sí, ¿verdad? por ahora sí. Convengamos que resulta, me parece muy paradigmático que recordemos como hecho así concreto de Artigas la batalla de las piedras, como fecha feriado, quiero decir, ¿no? Fecha Sí, sí. patria, y no recordemos, y no sea una fecha patria las instrucciones, el Congreso, mi autoridad emana de vosotros y tanta cosa más, ¿no? Sí, sí, sí. Resulta Bueno, pero interesante. viste que la figura de Artigas fue de procesamiento difícil para la comunidad. Digamos, demoró. Tuvieron que haber muerto todos los que habían conocido a Artigas personalmente para que la figura de Artigas se empezara a construir como héroe nacional. Sí. Es decir, recién por 1880, Carlos María Ramírez escribe el Artigas, Bauzano es muy artiguista, y entonces en la historia de la dominación española, ¿qué es el Éxodo? El Éxodo es el libro de la Biblia. Claro, claro. ¿Cuál es el Éxodo? El Éxodo es el del pueblo elegido. Entonces, vos tenés el Éxodo, tenés Artigas, lo transformás en Moisés, tenés ¿cómo es? Esto se transforma en la tierra prometida. Entonces tenés todo el paquete, digamos, armado de esa manera. Pero porque eso está en la lógica de la construcción de las naciones con conceptos románticos. Carlos, te propongo lo siguiente, hagamos una brevísima pausa
Y al regreso, tirame 2 o 3 líneas acerca de, bueno, la Constitución propiamente dicha, más allá que me interesa es el valor de cuando personas acuerdan que esto sea para algo, y ese es el valor que históricamente tiene, pero más allá de eso, el texto propiamente dicho, ¿merece alguna observación también? ¿Lo vemos luego de la pausa? Bien, bien, ¿cómo no? Estamos con Carlos de Masi y estamos poniendo La Mañana en Camino. Aquí estamos poniendo La Mañana en Camino, estamos en el 98.7, estamos escuchando a Queen, porque Brian May, su emblemático guitarrista, hoy cumple 74 años, alguien infinitamente más joven. El profe Carlos de Masi está en el 98.7. El infinito es más corto de lo que vos decís. Bueno, lo cierto es que un poco para cerrar la charla del día de hoy y junto con el manojo explícito de reconocimiento y agradecimiento a tu generosidad, bueno, el texto propiamente dicho, la Constitución, esa primera de 1830, tiene cosas para decirnos, es decir, tiene cosas para decir. Reúne algunas características. A ver, es un texto estándar de la época, es decir, no tiene nada de particular. Y Yauri, que fue en realidad el redactor de la Constitución, lo dice con toda claridad. En materia constitucional no hay nada para inventar, no va a ser ningún texto original. Además, tampoco tenemos tantos libros como para andar consultando. Así que lo que hicimos fue tomar 2 o 3 modelos prestigiosos y hacer más o menos eso. Cosa que, por otra parte, debe haber hecho todo el mundo, porque vos no encontrás muchos aspectos distintos a las constituciones, ¿no? Ya las constituciones americanas son todas más o menos parecidas. Pero, digamos, por alguna razón, la Constitución del 30 ha sido muy cuestionada. Primero era muy respetada, casi diría sacralizada. Fíjate que el respeto de la Constitución es una cosa que se ponía muy alto, más allá de que se respetara o no, que esa es otra historia. Pero uno ve cómo gradualmente el país se va adaptando a los ritmos constitucionales. Pero después, en el siglo XX, la Constitución fue muy cuestionada, y ya desde el siglo XIX, Alberdi, por ejemplo, que hizo un estudio sobre las constituciones, miró esa parte del texto y dijo, pero qué barbaridad, ¿a quién se le ocurre? Cada país es una realidad distinta, ¿cómo va a decir que copió la Constitución en vez de adaptar la realidad del país? Lo cual es un radical disparate, porque nunca una Constitución se adapta a la realidad del país, si no, no es necesaria. ¿Para qué vas a establecer constitucionalmente la división de poderes si ya existen los hechos? Inglaterra no tiene Constitución, por ejemplo, no tiene Constitución escrita, porque esa es su realidad política. En todos los demás países no lo es. Ahora, hay 2 o 3 cosas que se han dicho sobre la Constitución que quisiera aprovechar estos minutos para corregirlas. Por un lado, hay una cosa muy interesante, y es el nombre del país. El nombre del país se discutió en la Constituyente, y bueno, se tiraron varios nombres. En realidad, digamos, el nombre del país tiene que ver con una realidad nueva, tendría que definir una realidad nueva. Entonces, el nombre del país tendría que ser nuevo, como nuevo era el país. Ahora, se discutió el nombre nuevo. Estado de Montevideo proponía Yauri. No, dijo todo el mundo, pará, no seas malo. Montevideo es el primer lugar que tomaron los portugueses cuando invadieron y el último que abandonaron los brasileños cuando se fueron. No le va a poner el nombre del país a ese. Bueno, entonces, Estado de Solís propuso uno. Otro dice Estado nororiental del caudaloso Plata. Claro, y Miguel Barreiro, que estaba allí presente y que veía, que me daba la impresión claramente por dónde venía la mano, dice, hay un nombre que en este país los habitantes siempre se identificaron todo el tiempo, y es el nombre de orientales. Por lo tanto, este país tiene que llamarse Estado Oriental.